si no todos, por lo menos casi todos nosotros tenemos o hemos tenido un familiar, amigo, compañero de trabajo que no se deja restringir por planes ya acordados o por un itinerario que uno mismo ha desarrollado para el día. Es ese ser querido que cuando ya hemos comenzado el paseo, encaminados a la ruta trazada, me dice: yo tengo otra idea. O en vez de ir a este lugar, vamos a ese porque yo conozco el dueño. Hay alguien que tiene un amigo, una amiga, un familiar que es así, que uno ya tiene sus planes, ya tiene todo escrito, el itinerario, con la hora, con el lugar. Y cuando ya van de camino, te dicen: vamos a cambiar todo esto, vamos a hacer otra cosa. Pero yo aún prefiriendo mantenerme apegada a los planes que yo había desarrollado por amor y respeto a esa persona, le digo: pues, ¿a dónde vamos? ¿Qué quieres hacer? Vamos aquí, vamos para allá, comemos aquí, comemos allá, entrecortamos por aquí, por allá, y sin yo darme cuenta, he pasado el día haciendo cosas que no se me hubiesen ocurrido, comiendo lo que menos esperaba comer y viendo paisajes que menos imaginaba, culminando con un día completamente inesperado y lleno de memorias. Así que en esta mañana, mientras nos acercamos al pasaje, preguntémonos, ¿con qué planes salí yo hoy de mi casa? ¿Quién los cambiará? En esta mañana, hermanos, seguimos abundando en el tema del mes, encaminados en sus propósitos bajo este sermón que se titula De Camino a Damasco. Nosotros comenzamos el mes el 1 de abril celebrando la resurrección de Cristo. Y queremos seguir abundando en cómo esa vida en Cristo es preciosa, es hermosa, nos sorprende y nos alimenta. La escritura de esta mañana nos indica que había un hombre con un celo sincero, de acuerdo a la fe del Antiguo Testamento. La fe de sus padres, conocido como Saulo de Tarso. Usted y yo lo conocemos ahora como Pablo. Pero cuando comienza este pasaje, es Saulo quien está saliendo de su lugar, de su hogar. Y él era un hombre muy afanado, muy dedicado a la obra de preservar el mensaje que él entendía que era el verdadero y que había heredado de sus padres. Entendía que si alguien estaba encaminado en los propósitos del Señor, era él. Él era un caminante pretendiendo seguir los propósitos del Señor. Y dice la palabra en el versículo 1 de capítulo 9, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Saulo había salido de su hogar con un plan, con un itinerario, con una ruta trazada. Nos dice la Escritura que Saulo había llegado y había obtenido permisos de los principales de los sacerdotes para que le dieran cartas y le dieran autoridad y divisas para que él entonces pudiera ir hasta Damasco y allí arrestar y traer los presos a Jerusalén. A estos creyentes nuevos que se llamaban los creyentes del camino o seguidores de Jesús el Nazareno. De acuerdo
a la tradición hebreo-judaica de Saulo, Jerusalén no solamente era un lugar físico, sino también un lugar en un sentido espiritual donde él iba a rescatar a esos del camino para volverlos a los propósitos divinos del Señor, al lugar de congregación y de la verdad. Él entendía que los propósitos del Señor era traer a los judíos del camino y volverlos a Sion. Para él era algo mucho más que traerlos presos, era rescatarlos de lo que él entendía que era un error. Su viaje iba a tomar aproximadamente 5 a 6 días caminando. Y yo me imagino, yo quiero que ustedes se imaginen, Saulo ya tiene las cartas, está saliendo y está caminando con un grupo de hombres y ellos están yendo ligeramente hacia Damasco, porque la situación era seria y ameritaba que ellos se apresuraran para llegar. En ese camino hacia Damasco con fervor y con furor, porque dice que él aún respirando amenazas y muerte, iba de camino, imaginándose cómo él haría cuando se encontrara con estos creyentes. Pero imagínense, él caminando, las cartas, ligeramente, grupo de hombres, ellos hablando, si acaso preguntándose qué es lo que vamos a hacer cuando los encontremos. Yo me imagino que en su pensamiento estaba entrecortándose algo que había sucedido, le tenía que haber retumbado la memoria de uno de esos que la había perseguido. Nos dice el final de Hechos 7 y el principio de Hechos 8, que había alguien en la escena. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto sucedió un poquito más antes, en Hechos. Pero es importante que nosotros veamos lo que había sucedido, porque Saulo había sido testigo de un mártir, de un hombre justo, de un hombre inocente, de un hombre dedicado a la causa del camino, dando su vida e intercediendo por los que lo mataban, porque decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Saulo iba caminando con las cartas, iba caminando con ese grupo de hombres, iban apresurados, pero aún así, yo pienso que él tenía que haber pensado en esa escena, en ese hombre, caminante él, que aunque quería volver a estos cristianos a Jerusalén y volverlos a lo que él entendía que era la verdad, ya llevaba dentro de sí el impacto de aquella voz, de aquella vida que había intercedido por quienes lo apedreaban. Muy parecido a lo que el Nazareno había dicho en el Calvario, cuando decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo había salido de camino, tenía cartas en la mano, iba con unos hombres para ir a rescatar a esos judíos.
pero en el camino se encontró con la persona de Cristo. Uno tiene que rendir lo que uno piensa que son los propósitos de Dios a los propósitos de uno, a los propósitos de Dios. Lo que uno piensa que está bien puede ser que esté entorbando los propósitos de Dios, porque Saulo estaba haciendo lo que él pensaba que era correcto, estaba tratando de rescatar a esas personas, pero Jesús le dice que él estaba persiguiéndolo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Los propósitos de Dios siempre son presentarnos y encontrarnos con la persona salvadora, liberadora, transformadora de Jesucristo. Saulo no lo sabía, pero en ese afán, en ese celo, en ese fervor para servirle a Dios, él estaba buscando lo que era la verdad, y la verdad en el camino a Damasco se encontró con él y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, hay algo que te está hincando, hay algo que te está causando incomodidad y estás tratando de patear contra eso, pero mientras más tú pateas, más te vas a herir. ¿Qué es lo que estaba hincándolo? Era la presencia de Dios en su vida, que le está diciendo: todavía lo que estás buscando está incompleto, todavía hay algo más. Y Jesús le está diciendo: no pelees contra ese pensamiento, no pelees contra ese sentir, encuéntrate conmigo. Pablo entendía que el propósito de Dios era Jerusalén, y el propósito de Dios era la fe de Abraham y todo lo que eso conllevaba. Él entendía que el propósito eran las tradiciones, que eran los sacrificios, que era el templo. Pero los propósitos de Dios son que conozcamos a Cristo, que Cristo habite en nosotros y que la persona de Cristo habite tanto en nosotros como habite en nuestros hermanos, de tal manera que todos seamos llenos de la plenitud de Cristo, porque al estar llenos de la plenitud de Cristo, estamos llenos de la plenitud de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. El propósito de Dios ya no es una tradición, ya no son unas leyes, no son unas tablas, sino es adorar a Cristo. No son las sombras, no son que nosotros vayamos y hagamos los sacrificios, no, es el meollo de todo, para ponerlo de esta manera, es que nosotros no nos relacionemos con cosas, con costumbres, con tradiciones, sino que nos relacionemos con el que es real, con la persona de Cristo, con el que nos habla, con el que nos guía, con el que nos ama, con el que nos salva. Él, dice la palabra, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El caminante tuvo que parar de caminar, se tuvo que caer al suelo y tuvo que descubrir cuál es el propósito y tuvo que rendir su agenda. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo es posible que yo rinda mi agenda? Y dice que fue con temor y temblor. Y si uno lee las cartas de los Corintios, Efesios y Filipenses, muchas veces Pablo usa esa frase con temor y con temblor, porque el que está temblando no tiene control de su vida. El que está temblando no puede guiar, el que está temblando no puede caminar, otra persona lo tiene que ayudar. Y esa persona es Cristo. Ahora ya no era Pablo guiando, ahora no era Pablo dirigiendo, sino era Cristo el que iba a dirigir. Ahora Pablo iba a ir de pasajero y Cristo iba a ser el capitán. El cristiano tiene
que hacer las cosas del Señor con temor y con temblor, para que precisamente uno no se quede haciendo sus propósitos, sino los propósitos de Él. Muchas veces nosotros salimos de nuestro hogar con un plan, con un orden del día, pero ese día Cristo dice no, vamos a hacer otra cosa, y esa persona dice, pues ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Fue una experiencia linda, fue una experiencia positiva. Pablo iba con una agenda, con un propósito que aún errónea, no se daba cuenta que él estaba persiguiendo a Jesús. Y él le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando nosotros comenzamos en los propósitos del Señor, uno tiene que dejarse llevar por el Señor. Pues, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo, vete a la ciudad y allí te voy a decir el resto. Pero tienes que llegar allí. Muchos de ustedes ya me conocen por mucho tiempo. Y ya muchos de ustedes saben que yo no me crié en Puerto Rico, sino que yo me crié en California, en San Diego. Desde los 4 años hasta los 26 años. Y cuando yo estaba pasando el proceso de aplicar para el trabajo que ahora yo tengo, ese proceso se tardó como 1 año en lo que aplicaba, hacían distintos chequeos, verificaciones, pero cuando yo recibí la llamada que me ofrecían el trabajo, yo me recuerdo, era abril 14, nunca se me va a olvidar, porque yo había estado esperando esa llamada por mucho tiempo, y una señora me dice, te queremos ofrecer el trabajo en Ponce, Puerto Rico. Mi familia no es de Ponce, mi familia es de Vega Alta y de Bayamón. Lo único que yo conocía de Ponce era el parque de bombas. Y las letras de Ponce y el parque de bombas. Porque cuando nosotros veníamos a visitar a Puerto Rico, veníamos todos los veranos, pero ¿con quién lo pasábamos? Con las abuelas. Una de las abuelas en Vega Alta y una en Bayamón. Y pasábamos todo el verano en esa parte de la isla, en esos pueblos. Yo no conocía nada más de la isla. Nada. Entonces la señora me dice Ponce, yo le digo seguro que sí, porque si yo no aceptaba la oferta a Ponce, no me daban el trabajo. Y yo quería el trabajo. Oigan, hermanos, el Señor fue el que me trajo aquí. Cuando yo me fui a preparar para irme, yo no quería irme porque lo que había conocido era California, era San Diego, era esa era mi cultura allá. Entonces, para mí se me hizo difícil, para serles honesto, pensar que me iba a ir de allá, porque allá estaban mi mamá, mi papá, mi hermano, mis amistades, mi iglesia. Para entonces yo despegarme de eso se me hizo difícil. Pero el Señor me ministraba y me decía, mira, ve para allá, que te vas a sorprender. La oferta inicial era un compromiso de 3 años aquí. Después de esos 3 años, yo podía pedir que me llevaran a otro lugar, que me pusieran en otra oficina, en un lugar donde yo quisiera estar. Eso fue en el 2012. En noviembre yo cumplo 6 años aquí. El Señor me trajo aquí y me ha encantado. Y ha sido una aventura. He conocido personas hermosas. Estoy en una iglesia que me recibe con los brazos abiertos, con besos, con amor, con cariño. En un lugar donde yo he podido servirle a la iglesia y a la isla en uno de los momentos más críticos de la historia de Puerto Rico. Yo iba de camino a Damasco y Cristo se encontró conmigo y yo le dije, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Vete a Ponce y allí yo te diré qué vas a hacer.
Gracias a Dios, porque cuando Él nos guía y no a nosotros mismos, es algo más rico, es algo más delicioso, es algo más dulce de lo que uno pensaba. Ahora yo no me imagino irme de aquí. Gracias al Señor. Cuando uno comienza a caminar, uno tiene que levantarse y entrar a la ciudad donde se le dirá lo que uno va a hacer. De ahora en adelante, como yo soy un caminante rendido a los propósitos del Señor, yo seguiré lo que Él me diga. Conlleva que uno obedezca meramente el próximo paso y confiar que lo que Dios tiene para uno es lo que es bueno, es lo que da salud, es lo que trae vida y vida en abundancia. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Si siguen leyendo el pasaje y el resto del Nuevo Testamento, después de esos 3 días de ayuno, la encomienda de Pablo fue otra. Un hombre vino, un siervo del Señor, oró con él, se le cayeron las escamas de los ojos y él comenzó a servir a Jesús, a los del camino. Ya no era llevar cartas de arresto, así como llevaba cartas para volver a los judíos de Sion, a los judíos a la ley, a Moisés, a las tradiciones del Antiguo Testamento, sino ahora era llevar cartas para que se encontraran con la persona de Cristo. Ahora él no llevaba cartas de arresto, sino cartas que predicaban liberación, cartas que ahora leemos los Romanos, los Corintios, los Efesios, Filipenses y otras cartas que hablan de la verdad de Cristo. Y en vez de llevar a los creyentes a la cárcel, ahora esas cartas eran escritas desde la cárcel, motivando a los caminantes a que sigan a Jesús. Termino con esto. Y termino volviendo al principio, si no todos, por lo menos casi todos nosotros tenemos o hemos tenido un familiar, amigo, compañero de trabajo que no se deja restringir por planes ya acordados o por un itinerario que uno mismo ha desarrollado para el día. Es ese ser querido que cuando ya hemos comenzado el paseo, encaminados a la ruta trazada, me dice: yo tengo otra idea. O en vez de ese lugar, vamos a este que yo conozco al dueño. En esta mañana, ese ser querido se llama Jesucristo. Si acaso uno de nosotros en el día de hoy ha salido hacia Damasco, pero Cristo en esta mañana nos dice: yo tengo otra idea. Yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo un plan que jamás se te hubiese ocurrido. Tengo una ruta, un camino que tú no sabías que existía. ¿Te atreves a caminar con el carpintero? ¿Te atreves a caminar con el maestro? ¿Te atreves a caminar con el nazareno? Yo voy a orar, pero mientras yo oro, mientras tenemos la administración, los ancianos estarán esperando. Y si hay alguien en esta mañana que dice: yo quiero llegar al lugar donde Cristo quiere que yo vaya. Yo salí de ruta a Damasco, pero quiero encontrarme con el Verbo, con la persona de Cristo. Pase al altar,
Si hay alguien que había salido caminando y había comenzado bien, pero en algún lugar se ha desviado, Cristo dice: vuelve al camino, pase al altar. Si hay alguien que quiere mantenerse firme y mantenerse fijado en lo que Cristo ha pedido, venga al altar. Señor Padre, te damos gracias, porque aun cuando nosotros caminamos, no sabiendo lo que estamos tratando de encontrar, no sabiendo verdaderamente dónde queremos terminar nuestro viaje, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro camino. Y te pedimos, Padre, en esta mañana que tengamos un encuentro contigo. Dios mío, que tengamos un encuentro como Pablo tuvo, que tuvo que rendirse de rodillas en temor y temblor y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios mío, Padre, te pedimos que en esta mañana, si hay alguien que no sabe la respuesta a esa pregunta, que se encuentre contigo y que tú le digas: ve a este lugar y yo te diré lo que tienes que hacer. Señor, que tengamos un encuentro con el Cristo resucitado para ser encaminados en tus propósitos, no en los de nosotros. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre.